Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. En la noche de hoy tengo la grata presencia, la honrosa presencia de tres conocidos abogados dominicanos, los señores John García, Juan Isidro Taveras y Luis Ernesto Peña, y hemos estado conversando sobre el proceso que se ha iniciado a través del Ministerio Público contra personas acusadas de corrupción que pertenecieron o ejercieron funciones públicas y militares en la administración anterior. Creo que hay un consenso con relación a que muchas normas del buen derecho se han violado o se han desconocido en este proceso. ¿Comparten ustedes ese criterio? No solamente en esto, en la mayoría de los procesos que se llevan a cabo en la República Dominicana. Pero le decía ahorita que el testimonio de este militar puede ser tomado en cuenta en un proceso de negociación donde él dice todo lo que pasó, y esto debe ser comprobado por el Ministerio Público, porque suponga usted que todo esto que ha dicho Girón no se pueda demostrar materialmente esa vinculación con el general. Con ese solo testimonio tú no lo puedes condenar. O sea, tiene que darse en la suerte de que él habló ahí de disco duro, que le mandaron a borrar lo que él lo preservó, de un celular que le incautaron. Cuando el DICAP, por ejemplo, abra ese celular y que encuentre todas esas conversaciones, vamos a ver ahí entonces si eso que él dijo se corresponde materialmente con lo que está ahí, y ahí efectivamente que se puede vincular y se puede obtener una condena. De lo contrario, entonces ya ahí estamos frente a otra situación. Sí, entonces él podría ser acusado de falsa acusación, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Sí, de falso testimonio también. El tema es que eso se daría si se determina de que algo de lo que él dijo es mentira. Es decir, si se confirma de que la realidad es una realidad alterna. Pero si simplemente hay cosas que él dice que no se pueden corroborar. Si tuviese en calidad de testigo. Ahora, en el caso de que él es imputado, él no puede ser castigado por la autoincriminación. Entonces, en este caso no sería obstrucción de la justicia porque él está frente a ella. Sí, a lo que me refiero es a la diferencia, por ejemplo, evidentemente que la fuerza probatoria de este tipo de declaraciones no tiene ningún valor de manera individual, sino que tendrán un valor en función de cómo se pueda ir confirmando las cosas que él dice. Así es. A lo que me refiero es que si hay cosas que él dice que no se confirman, evidentemente que simplemente no tendrán valor probatorio a él, en contra de la persona que él se está refiriendo. Ahora, si se confirma que algo de lo que él dijo es mentira, evidentemente que ya entra en otro terreno, porque ya él está haciendo una acusación bajo pretensiones falsas. Y eso es una diferencia sutil, pero es importante tenerla, porque y por eso fue tan negativo para la defensa la declaración como se presentó. Porque esa declaración en posteriores etapas del proceso podrá ser contrastada y podrá ser refutada por los abogados de la defensa. Sin embargo, en esta etapa, como era una declaración libre, en ese momento, él pasó sin interrupciones. Y evidentemente los actores del proceso son seres humanos. Luego de una declaración tan incendiaria, o sea, ningún juez se atrevería, y que desee luego ir al supermercado, se atrevería a dejarlo libre cuando ya, para los fines de los ojos de la sociedad, es un caso cerrado, porque ya tenemos a alguien que confesó y que entonces entregó a los otros. Y por eso es que son unas distorsiones que pusieron a la defensa en un estado de mucha vulnerabilidad. Ahora, como el orden de los factores no altera el producto, el hecho de que, ¿qué interpretación le dan ustedes al hecho de que se esperara al final, ya cerrando la noche, el testimonio del testigo de cargo para que no diera oportunidad a la defensa a que reaccionara frente a ese testimonio? Si tomamos en cuenta de que el acuerdo con el Ministerio Público evidentemente fue muy previo a la audiencia, o sea, podemos atrevernos a especular y presumir de que eso no fue algo fortuito. Un golpe de efecto. Sino de que se organizó de alguna forma el orden y él dijo, déjenme de último. Algo estratégico. Y entonces es estratégico, ya que evidentemente este es un proceso que no solamente se está conociendo en una audiencia, sino que se está conociendo frente a un público general, o sea, la sociedad completa. Entonces, eso tiene un efecto tanto en el juez como en el público y en la sociedad. Porque es lo último que se queda. Claro. Realmente usted mismo lo dijo, se ha criticado mucho la forma en que se ha llevado el juicio. O sea, en una medida de coerción no se ponderan las pruebas inmediatas, no se crea un juicio de esa manera, hay una manera de poco de espectáculo. Fue un juicio chofán.
O sea, tenía de todo un poco, de fondo, preliminar, Si coerción. nos llevamos de los diferentes juristas, realmente usted te da cuenta que siempre hay posiciones encontradas. El derecho es muy complejo. Casi siempre, no importando inclusive tu intención jurídica ni dogmática desde el punto de vista técnico. Pero el Hay hecho mucha gente que está en contra y otros están a favor de que se hagan ese tipo de Pero cosas. como lo que mal comienza, mal termina, ¿qué podría decirse de todo eso entonces? Bueno, hay que ver la contundencia de las pruebas del Ministerio Público. Yo pienso que serán contundentes, porque de lo contrario, o sea, se descalificaría, porque ya la Procuraduría ha tenido mucho desacierto. Entonces yo no creo que la magistrada Miriam Germán... ¿Desacierto en qué proceso? Bueno, En el de Odebrecht. En el de Odebrecht, por ejemplo, ha sido un desacierto porque se ha pretendido más el show que tú sustentar los expedientes, los casos. Entonces yo creo que ahora hay mucho, yo pienso que ahora son mucho más contundentes la prueba, los casos son mucho más serios y hay una determinación de que haya condena real. Pasando al tema de Odebrecht, el rechazo por el tribunal de la presentación por parte del Ministerio Público de las delaciones premiadas por ser un documento escrito, no suscrito y no avalado por un testimonio verbal, podría hacer que ese expediente se cayera, porque aparentemente ese era el argumento más fuerte del Ministerio Público, ¿no? Efectivamente, es que si usted da un testimonio, por ejemplo, usted tiene que ir a avalar eso. Entonces fue correcta la decisión. Fue correcta la decisión, evidentemente. O sea, eso lo sabía todo el mundo. Hasta que no sabe derecho sabía que eso iba a pasar. Entonces, si hasta el que no sabe derecho sabía que eso iba a suceder, ¿cómo pretender entonces, cómo suponer que el Ministerio Público se haya equivocado, haya cometido un error tan Recuérdese fatal que como es otro Ministerio Público. El que empezó el proceso empezó en el gobierno anterior. Es el mismo. Bueno, claro, hay una continuidad. Yo no lo digo desde el punto de vista, no digo desde el punto de vista jurídico, digo desde el punto de vista de la cabeza. Sí, pero el expediente pudo haber sido modificado. Pero se instrumentó con los preceptos, con la estrategia y con la formación del anterior pero pudieron haber buscado el testimonio verbal, ¿no? Lo que pasa es que realmente en el camino se le han ido dificultando las cosas en función de cómo comenzó. Al final, la imposibilidad que tuvieron de traer a la persona que confirmaran los testimonios es algo que a lo mejor no se pudo prever. Y luego se imposibilitó y no se dio, y por eso entonces en el camino se encontró con una pared de concreto. Eso es lo que pasa, que si el testigo no viene y usted lo acreditó, ya eso se cae. Y eso fue lo que pasó. Bueno, el juicio de Odebrecht tiene ya varios años, ¿no? Desde el 17 empezó. ¿Cuándo perfilan ustedes que podría ya tener una sentencia inicial? Porque va a haber apelaciones, ya sea de los acusados como del Ministerio Público. Tiene que tenerla Público. rápido ya, porque ya en este año ya cumple los 4 años. Sí, yo creo que entonces viene ahí la extinción. Yo creo que este año estaremos viendo una decisión sobre el proceso. Si no hay decisión, si por ejemplo a los abogados se le ocurre recusar, aplazar y llegan los 4 años, no sé, habría que revisar la decisión del Tribunal Constitucional respecto a, porque la normativa dice que un proceso debe durar 4 años y con la etapa recursiva 5. Entonces, si no hay una decisión ahora y se cumplen los 4 años, entonces ellos van a demandar la prescripción del proceso. Entonces, el criterio es que si la postergación del proceso ha sido por culpa de los imputados, entonces no se toma eso en cuenta. Sin embargo, hay que ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional frente a eso, que creo, no lo tengo confirmado, que ha dicho que sea quien sea el responsable de la postergación del proceso, hay que culminarlo en 4 años. ¿Y no hay posibilidad de una apelación en ese caso? No, naturalmente que sí. Cuando sean condenados en fondo, porque están en fondo, ¿verdad? No, cuando hay una prescripción, por ejemplo, no hay posibilidad de que alguna de las partes, sea el Ministerio Público o la defensa, apele esa decisión. El Ministerio Público puede apelar, pero si ya prescribió, eso se interpreta a favor del imputado, que es el titular del derecho. Y en el caso de que prescriba y aparezcan posteriormente nuevas pruebas distintas, ¿puede reabrirse el caso? No se puede, no se puede. Hay criterios, ese es el problema, que los criterios de las leyes son interpretativos. Hay que ver cómo lo interpretan. No, es que no se puede. Es que es un caso único también, sin precedente. En el caso de que haya delación premiada, en el caso de que... Lo que pasa es que, como menciona John, o sea, ese tipo de cosas, o sea, como está diseñado es para proteger la libertad. O sea, y el sentido que está detrás de eso es, tu Estado
tienes una oportunidad para perseguir el crimen contra una persona. Y dentro de esa ventana, una ventana amplia con todo el poder que tú tienes como Estado, tú tienes este límite de tiempo. Y en ese límite de tiempo tú debió ocurrir toda la investigación y todo lo que pudiera salir. Ahora bien, si tú pagas la negligencia, ¿no? Claro, Sí, eso podría ser diferente si se determina de que esa prueba, lo que sea, fue de algún modo sustraída por alguno de los participantes del proceso. Pero si fue que simplemente o no surgió o tú no la encontraste, entonces el ciudadano no puede pagar por eso. Así es. Bueno, entonces, ¿cuál podría ser la proyección de este caso? Volviendo al caso inicial, el caso Coral, ¿no? El expediente Coral. Lo que hemos visto en la audiencia de coerción, ¿qué podemos prever en el futuro cuando esto llegue ya a un juicio de fondo? Habrá condena sin lugar a duda. Ahora, lo que hay que ver es si todos saldrán condenados. Por ejemplo, hay que ver si el general, que es el principal acusado, hay que ver si hay pruebas materiales que vinculen a esos testimonios que hay contra él, de su participación. Hay que ver si materialmente se puede vincular, se puede comprobar eso, porque de no comprobarse, entonces, este señor saldría en libertad. Ahora, en la legislación dominicana, en el derecho dominicano, existe lo que se llama el gasto con pisco, que puede ser utilizado para condenar a una persona o acusar a una persona. Por ejemplo, yo gano 100 pesos y gasto y vivo como si ganara 3,000. Eso puede ser usado en contra de porque creo que esos son de los argumentos que alega el Ministerio Público en este caso. Bueno, lo que pasa es que ese es un argumento utilizado como parte del crimen de lavado, es decir, de que si yo tengo 1,000 pesos, yo tengo que poder probar de dónde de dónde salieron esos 1,000 pesos. Y entonces, como la ley de lavado estableció que la evasión de impuestos se podrá considerar como un crimen precedente, es decir, de que si yo me gané un dinero y no lo reporté al Estado y no pagué impuestos sobre él, entonces los frutos de ese dinero dejado de reportar se consideran lavado. Es decir, y ese dinero no puede ser considerado como un dinero legítimo, ¿no? Es que invierte el fardo, es que invierte el fardo de la prueba. El tecnicismo es eso. Se supone que quien debe probarte el delito es el Estado. En este caso, en los casos de corrupción administrativa, etcétera, etcétera, se invierte el fardo de la prueba. O sea, tú tienes que demostrar por qué tú tienes ese dinero. Okay. Eso es en el caso. Pero como decía yo, realmente... Pero es una excepción, ¿no? Es una excepción. Sí. Nosotros estamos hablando en términos también de lo que conocemos del proceso. O sea, que también está muy minado de que es, yo diría, en un 90% la versión del Ministerio Público, porque es la versión que se ha filtrado a los medios de comunicación y también es lo que uno ve en la audiencia, pero en la parte documental habrá que ver hasta qué punto esas cosas que dice el Ministerio Público se confirman. Que no siempre es verdad. Y no solo eso, sino que hay que ver hasta qué punto todo lo que dice el Ministerio Público realmente constituye un delito, porque muchas veces lo que pasa es que se arma una historia en sentido general y se arma una narrativa que se adorna con los términos de los delitos, es decir, se dice tal persona hizo una colusión, pero es para poder entrar en la psiquis. Coalición de funcionarios y el tipo no es funcionario. Entonces, evidentemente que eso, la defensa llegará a su momento de poder desmontar, porque el tema es que en la audiencia de medida de coerción, la defensa no tiene oportunidad de presentar esa documentación, inclusive por un tema de tiempo. O sea, estamos hablando que el Ministerio Público ha tenido 4 o 5 meses para preparar su relato fáctico. Exacto, y la defensa ha tenido cuestión de horas, porque tiene 1 o 2 días. El Ministerio Público aquí tiene una estrategia de ponerte 7 cajas de papel, y en esas 7 cajas puede haber una caja que realmente sea prueba relevante, pero una manera de... Hasta el acta de nacimiento la pone. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y luego regresamos con la parte final del tema de esta noche. Siga con nosotros en Edición Nocturna.